Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías y les propongo en los minutos que vienen analizar el escenario predominante de esta semana en la Argentina, aunque, como se dice ahora, podríamos decir que es un tuit fijado, que esto es recurrente en nuestro país, la economía dominando la escena. Pero ha habido un cambio de ministro en la cartera económica que implica un análisis profundo de la situación. Estamos transitando las primeras horas de este nuevo escenario. Nada está aún resuelto, pero voy a consultar a un especialista, Alfredo Schlarek Kuruchet. Es doctor en economía, investigador en el CONICET, docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Un gusto, Alfredo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, con mucho trabajo, por supuesto, todos los ciudadanos, habitantes del país, miramos a los economistas para que nos ayuden. Quiero inicialmente preguntarle a Alfredo si esto que está sucediendo en el país es una derrota de la política o una derrota de la economía, o a quién le atribuimos el triunfo en esta escena. No, triunfo no hay triunfo de nadie porque toda esta inestabilidad económica la vamos a padecer los argentinos y más la población más humilde. Yo diría que esto es una derrota de la política. Lo que está pasando tiene que ver con la política, no tiene que ver con la economía. Tanto Cristina como Alberto, como todo el gobierno, sabían que había un acuerdo con el FMI, que había dejado Macri, y que había que resolverlo de algún modo. Claro, después eso tiene costos políticos y me parece que lo que está pasando es que se están desligando los políticos, en especial la vicepresidenta, se está desligando para no tener ese costo político y están culpando al, bueno, ahora exministro Guzmán, que lo contrataron, lo llamaron para hacer lo que muy bien hizo. Porque, digamos, acá hay que decirlo, el acuerdo con el FMI perfectamente podría tener exigencias mucho más graves, como ser privatizar el Banco Nación, como ser privatizar el ANSES, flexibilizar el mercado laboral, y todo eso no se está haciendo, digamos. Lo que pasa es que había que hacer, por ejemplo, el tema de la segmentación de tarifas para bajar los subsidios, que lo termina pagando el Estado, y eso por alguna razón no lo ha querido hacer la vicepresidenta, y bueno, los colaboradores de ella que están en energía han estado torpedeando eso, y bueno, lo último fue la semana pasada cuando ya se había firmado que ya se iba a hacer, se había tomado la decisión de hacer la segmentación, y a escondidas del ministro hicieron algunos cambios. El secretario de Energía hizo algunos cambios inconsultos, ¿no? Bueno, así obviamente que el exministro no podía seguir, pero de vuelta, esto es un problema político. En la asunción de ayer de la nueva ministra, el presidente no agradeció la gestión de Guzmán, algo que es tradición, forma parte de de los formalismos de los cambios de ministro. ¿Es señal de algo que el presidente se vio sorprendido por esta decisión de Guzmán? Tengo entendido que no puede estar sorprendido porque tengo lo que tengo entendido, pero por los trascendidos públicos es que él ya le había planteado de que justamente después de esto que mencionaba, de que el secretario de Energía había firmado algo que no se había acordado con el ministro, Guzmán le planteó al presidente que tenía que elegir. Y bueno, si no podía resolver eso, él iba a dar un paso al costado, lo cual me parece razonable, digamos, que para qué iba a seguir ahí si directamente ya no podía hacer lo que tenía que hacer, y encima estar siendo el blanco de todas estas críticas y de insultos, digamos, a su persona, ¿no? Para usted, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, no es parte de la solución, sino parte del problema. A ver, la verdad que acá, en términos de problemas, yo creo que es más problema, por ejemplo, Macri, digamos, las soluciones justamente no van a venir de derecha, ¿no? O sea, los economistas, digamos, de Macri, etcétera, ya demostraron que ni siquiera 2 años duraron
que tuvieron una crisis, porque justamente todas las políticas que quieren implementar no tienen resultados, no funciona la economía así. Claro, yo tenía por ahí un poco de expectativa de que justamente con Culfas, con Guzmán, que son economistas heterodoxos, serios, eso podía darse vuelta. Lamentablemente, como digo, claro, como digamos, la política se lava las manos, no quiere tomar las decisiones que había que tomar, que es una situación muy complicada, no es fácil gobernar Argentina, menos con la situación que había dejado Macri. O sea, que me parece que acá hay un problema mayor que decir que Cristina es el problema, digamos. Acá el problema es que la política no toma las medidas que hay que tomar y que no son las medidas de derecha, porque las medidas de derecha ya hemos visto fracaso tras fracaso, ¿no? O sea, en la época de la dictadura militar. Cuando se refiere a las medidas de derecha, reforma previsional, reforma laboral, reducción del déficit, el combo tradicional. Claro, acá esto de plantear de que si acá, digamos, en la época de Menem se hicieron todas las privatizaciones, todas las desregulaciones, y no estamos mejor como país, ¿no? O sea, si uno mira los datos de crecimiento del país, ¿cuándo empezó a no crecer más el país? Y bueno, ahí por el 76, a partir de Martínez II, ¿no? O sea, digamos, a mi entender, las políticas de derecha, de los economistas de derecha, no dan buenos resultados. Claro, si después uno cree que, digamos, que el déficit fiscal no importa para nada, bueno, eso tampoco es la solución. O sea, mi entendimiento de la economía es que no es que el déficit fiscal sea el principal problema, pero tampoco es un problema que que no importa, ¿no? O sea, el principal problema del país es la falta de dólares. Ahí está el eje de la cuestión. ¿Es bueno para un país, se lo pregunto a un economista, que sea tan dependiente del Ministerio de Economía? Digo, no, un país no funciona mejor cuando el ministro de Economía está, no digo desaparecido en acción, pero que la figura es la del presidente. A ver, lo que yo creo es que el problema es que estamos de crisis económica en crisis económica. Entonces, por eso es la centralidad de los economistas. Pero obviamente que si viviéramos en un país súper tranquilo, como ser Suecia, donde yo he estudiado y vivido muchos años de mi vida, ahí obviamente que el ministro de Economía ni figura porque es tan tranquilo todo que no pasa nada. O sea, no creo que el problema no es la centralidad de los economistas, el problema es que la economía argentina es muy, muy complicada y estamos de crisis en crisis. Usted elogia la gestión de Guzmán. Sí, yo creo que Guzmán vino a hacer el trabajo que había que hacer con una visión, digamos, que comparto. Y después, bueno, el resultado creo que no ha sido todo lo bueno que podría ser, pero a mi entender es justamente no por las medidas que él tomó, sino por las medidas que no lo dejaron tomar, por toda esta interna política que digo. Por ejemplo, el tema de la segmentación de tarifas, eso se debería haber hecho hace muchos meses y hoy el déficit fiscal sería mucho más bajo, no tendríamos el problema de que ahora el FMI está pidiendo un ajuste fiscal mayor, ¿no? O sea, si esto se hubiera hecho antes, y después hay que decirlo, acá hubo una pandemia, está la guerra de Ucrania-Rusia, o sea, está el mundo, Estados Unidos, Europa, con una inflación del 8 o 9%, que es inédita en más de 40 años, ¿no? Entonces, hay una situación muy complicada. En ese sentido, creo que dentro de esa situación lo que se hizo era lo que había que hacer y faltó hacer lo que no lo dejaron hacer. La percepción que uno tiene, me puedo equivocar, digo, desde la lectura periodística solamente, es que se concentró mucho en el frente externo, en lo macro, y descuidó lo interno, el día a día, la economía de los sectores más postergados. ¿Es una percepción errónea? A mi entender, digamos, lo que ha pasado, si uno mira en términos de desempleo, estamos en una situación excepcional. Ha bajado muchísimo el desempleo.
está en 7%, esas cifras no se veían hace bastante tiempo. El problema sí es que el poder adquisitivo de los salarios no ha mejorado. Pero bueno, ese es un problema macroeconómico y que no es tan fácil resolverlo y no se resuelve con una lapicera, porque si fuera por la lapicera o por una ley, claro, se hace la ley y listo. No, digamos que no es fácil lograr ese aumento, y más si tenés la inflación que tenés, ahí está el kit de la cuestión, digamos, y estas corridas cambiarias que tampoco ayudan. Entonces yo creo que digamos, a Guzmán y a Culfas se los criticaba, pero digamos, por hacer esas críticas, ahora vamos a estar en una situación mucho peor y lo que creo es que de acá a 3, 4 meses vamos a ver qué hace la nueva ministra, pero digamos, no creo que nadie va a poder hacer algo mejor que Guzmán, porque la situación es complicada y requiere tomar ciertas medidas que, bueno, no son simpáticas, pero que son necesarias. Ahora, Alfredo, ¿no hubo una especie de subestimación del problema inflacionario? Digo, porque apenas se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, muchos economistas dijeron, bueno, este es un acuerdo inflacionario, que si no hay un pacto social y cada uno va a trasladar a precios todo el tiempo, de hecho quedó demostrado porque los grandes supermercadistas lo hacen, ¿en eso no descuidó el Frente Interno Guzmán y su equipo? Es que, bueno, justamente, digamos, la inflación es multicausal, mayormente es la inflación inercial, es decir, que hay una bola de precios que se van retroalimentando, de aumentos de precios que se van retroalimentando. Macri agarró el gobierno que dejó Cristina con un 25-30% de una inflación inercial del 30%. Dejó la economía con una inflación inercial del 50%. Y después vino esta guerra, bueno, la recuperación del COVID el año pasado, de todo el mundo, donde subieron muchísimo las materias primas, etcétera, y después la guerra de Ucrania, que hizo que aumentara más. Con lo cual, esos dos factores, yo diría, no son responsabilidad de Guzmán. A donde sí hubo un error es justamente en no lograr ese acuerdo. Pero ahí justamente es la parte de energía que ha fallado. ¿Por qué digo esto? Y porque si uno recuerda el año pasado y este año, en los primeros meses del año, cuando se van a discutir las paritarias y lo que uno necesita es decir, bueno, vamos a tener una inflación este año del 35%, y entonces los aumentos salariales son 35%, y todo el mundo toma ese valor del 35% como una referencia. Lo que hicieron fue aumentar los combustibles 10% un mes, 10% el otro mes, 10% el otro mes, eso fue el año pasado. Este año también se hizo algo similar, y entonces en el momento que uno va a discutir paritarias, resulta que la inflación era del 5 o 6% mensual, y entonces nadie va a querer discutir por el 35% como planteaba Guzmán. Entonces, esa descoordinación de las áreas con decisión económica, yo diría que es el principal error que se cometió, pero eso yo no lo veo que sea responsabilidad exclusiva de Guzmán, sino que es mucho más grande la responsabilidad. Alfredo, ¿qué referencia tiene usted de la nueva ministra? Digo, del mundo de los economistas, es una persona respetada, bueno, políticamente se la aparenta a Cristina, con lo cual se la cuestiona desde muchos sectores por esto, pero además se recuerda su pasado como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y su, bueno, propósito logrado de ordenar fiscalmente a la provincia. ¿Usted cómo la considera como economista? Yo la verdad que no la conozco, o sea que no no le puedo decir, o sea, sí conocía, por ejemplo, las ideas de Guzmán, entonces por eso lo defiendo, porque sé que tiene ideas similares a las mías, pero de Silvina Batakis no tengo referencia. Lo que sí creo, me parece que está bien, que tiene la experiencia para ser ministra. Lo que creo es que no va a depender de ella. O sea, acá lo que tenemos que ver es
qué pasa con esta interna dentro del gobierno. O sea, si siguen estos tironeos y querer hacer que los técnicos terminen siendo los culpables de las derrotas electorales, bueno, ahí o sea, lo que se requiere es que Cristina y Alberto y Massa y todos los que forman el gobierno decidan qué quieren hacer y lo hagan, ¿no? Es decir, que para usted los problemas no son de orden económico hoy en la Argentina y son de orden político, con lo cual, ¿qué desfiladero tiene para caminar? ¿Qué margen de maniobra tiene para tomar medidas la nueva ministra? A ver, yo lo que creo es que los problemas son económicos en la esencia. El tema es que lo político entra porque hay que tomar decisiones y tomar un rumbo y ser consistente con ese rumbo que se toma. Eso es lo que falló, de que se tomó un rumbo, que era lo que expresaba el ministro Guzmán, pero después no se tomaron o no dejaron tomar las medidas que eran que iban en ese rumbo, ¿no? Entonces, y ahí es donde se mete la política, ¿no? Entonces, digamos, de vuelta, si sigue todo descoordinado, si sigue echando la culpa de cosas, etcétera, bueno, ahí lo veo complicado. Ha ratificado el presidente, la ministra, que el rumbo económico va a ser el mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Rediscutir el acuerdo con el fondo? ¿En qué términos se pueden encontrar soluciones a este laberinto? Es que yo honestamente creo que la situación económica, macroeconómica, es tan delicada que no, lamentablemente, no hay mucho espacio. O sea, el problema acá, como digo, es la falta de dólares. Cuando no hay dólares, por más de que el gobierno quiera hacer esto o quiera hacer lo otro, bueno, si no hay dólares, no tenemos la maquinita de hacer dólares. O sea, si faltan pesos, es menos problema porque tenemos la maquinita, pero no tenemos la máquina de hacer dólares. Entonces, si uno tiene un déficit de cuenta corriente, o sea, que está importando más de lo que exporta, como fue lo que pasó en la época de Macri, termina en crisis económica, ¿no? Y ese es el problema de Argentina, de que necesitamos aumentar las exportaciones para crecer. No se puede pretender crecer sin que aumenten las exportaciones. No se puede pretender que aumente el poder adquisitivo de los salarios si no aumentan las exportaciones. No porque uno quiera que el poder adquisitivo sea bajo, sino justamente porque hay un problema macroeconómico, que si aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, también van a aumentar las importaciones. Entonces, ¿de dónde salen esos dólares? En la época de Macri eso se resolvió el Estado endeudándose afuera en dólares. Eso duró 2 años y después vino la crisis económica. Entonces hay que comprender estas limitaciones macroeconómicas, que no se trata de que uno sea, o sea, digamos, tanto Guzmán o yo somos economistas progresistas, queremos que aumente mucho el poder adquisitivo de los salarios. Pero claramente, si eso no va acompañado de aumento de exportaciones, lo que termina pasando es una crisis cambiaria, como la que estamos teniendo estos días, como la que tuvo Macri. Y eso es, o sea, una mala política macroeconómica es lo más regresivo que hay, ¿no? ¿Por qué lo considera usted a Guzmán un economista progresista, siendo que se lo cuestionaba justamente por eso? Porque estaba resignado al modelo, no digo liberal, pero sí ortodoxo de la economía. No, para nada ortodoxo, totalmente lo contrario, digamos. O sea, él viene de la línea de Stiglitz, que ganó el premio Nobel, y Stiglitz no es un ortodoxo. Lo que pasa es que esto creo yo que son las críticas que vienen de la política o de sectores muy minoritarios, de economistas muy minoritarios que bueno, no sé, estarán, digamos, están dentro de la heterodoxia y entonces dirán esto, pero no, me parece que no, que Guzmán es un economista progresista heterodoxo, eso no tengo ninguna duda desde el punto de vista académico, ¿no? Por ejemplo, comparado con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿se parecen en algo o no se parecen en nada? Sí, yo creo que se parecen en algo, puede haber diferencias, o sea, obviamente que puede haber diferencias, pero digamos, en general, digamos,
me parece que hay menos diferencias y más similitudes. ¿Por qué cree usted que hay tanta incertidumbre en el escenario argentino en este tiempo? Da la sensación que hay mucha crítica pero poca propuesta de ideas para resolver los problemas que tenemos, ¿o es una percepción solamente? Yo lo que creo es que en Argentina hay un muy mal diagnóstico en general de la inflación. Hay un gran grupo de economistas más ortodoxos que creen que el problema es el déficit fiscal, que solucionado el déficit fiscal se soluciona el tema de la inflación y el tema del desarrollo en general. Entonces, lo único que bregan es achicar el Estado. Y esa visión ha fallado totalmente, ¿no? O sea, recordemos que en la época de Macri, cuando era el presidente del Banco Central, tuvo emisión cero y la inflación fue del 50%, ¿no? Y después hay económicos más que ver con la política, creo yo, que tienen una visión de que en realidad, digamos, todo es una cuestión política y que uno puede hacer cualquier cosa. En el medio de esos dos extremos, me sitúo yo, digamos, creo que se sitúa también Guzmán, posiblemente Kicillof, que lo mencionaban antes, pero bueno, ahí está, o sea, hay que entender, los problemas macroeconómicos de Argentina son tan graves que es difícil tener ponerse de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? ¿Y propuestas encuentra interesantes en el arco político? A ver, yo creo que, digamos, el equipo económico que tenía Alberto Fernández, creo que es lo mejorcito que tiene Argentina para dar desde el punto de vista económico. Después, digamos, yo escucho a economistas del antiguo gobierno de Macri y veo que no hacen ninguna autocrítica, digamos, y que o sea, no se salen de ese libreto de que el problema es el Estado, que hay que seguir achicando el Estado. Pero escúcheme, acá desde el 75, 76, que en la época de los militares se llevó adelante ese tipo de política. En la época de Menem se llevó adelante esa política. En la época de Macri se llevó adelante esa política. ¿Y cómo terminó todo eso? Con un gran fracaso. O sea que, digamos, me parece que hay un problema ahí de análisis económico que, bueno, es difícil de zanjar esas diferencias. Bueno, usted lo vivió por razones familiares, se vio obligado a vivir en Suecia por, bueno, las circunstancias políticas que nos ha tocado atravesar en nuestro país. ¿Por qué no somos Suecia? ¿Por qué no somos los países nórdicos, económicamente hablando? Digo, los citamos como ejemplo, pero ¿por qué no lo somos? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Creo que digamos, uno del principal problema es que Argentina tenía un rumbo, pero en el 76, con la dictadura militar y con Martínez de Hoz, se cambió totalmente ese rumbo. Y a partir de ahí, si uno mira los datos, es que Argentina antes venía creciendo, digamos, sí, con saltos y bajas, etcétera, pero a partir de ahí dejó de crecer. En los 90 se prometió que, y de hecho, digamos, Argentina era el ejemplo de lo que había que hacer desde el punto de vista de los economistas ortodoxos, y sin embargo terminó en un gran fracaso, ¿no? Creo que ahí, digamos, se destruyó mucho de las capacidades que tiene el Estado para fomentar el desarrollo, ¿no? En Suecia el Estado es más o menos el 50% del PBI, acá es el 30%. Sin embargo, hay un montón de economistas que dicen digamos, que en realidad acá el problema es que hay que achicar el Estado. Y si uno mira los datos, los países que tienen estados más chiquitos son todos países africanos, ¿no? O sea, y los países desarrollados tienen un estado más importante. Yo creo que acá el problema es que nos hemos ido de un lado al otro y
y en vez de discutir lo importante, que es discutir, bueno, cómo mejoramos el funcionamiento del Estado, ¿no? No, esta discusión de Estado sí, Estado no, lo que termina haciendo es destruyendo toda capacidad del Estado y por ende de todo tipo de progreso o desarrollo económico, y perdemos la posibilidad de discutir, bueno, qué aspectos del funcionamiento del Estado podemos mejorar, que obviamente que hay, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por el análisis. Ojalá que entiendo que esta crisis nos tiene a todos sumidos en la preocupación extrema, pero para los que hemos transitado ya la hiper del 89, la crisis del 2001, da la sensación que esto puede superarse más fácilmente. Es una sensación, pero bueno, también somos de memoria corta los argentinos, ¿no? Es otro de nuestros problemas. Bueno, esperemos que sí. El problema es que después de todas estas crisis, la pobreza pega un escalón para arriba y no vuelve a bajar después, digamos, ¿no? Ese es, creo yo, el principal problema, que, digamos, después de cada de estas crisis, los que más sufren son los más humildes y muchas familias que caen en esa trampa de la pobreza, de la cual después es muy difícil salir por sí solos, necesitan de la ayuda del Estado, pero bueno, también el Estado queda devastado. Y esa es la tragedia argentina, creo. Alfredo, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Otros días difíciles, aciagos en nuestra Argentina, en la economía de nuestro país. Ojalá que esta tentación permanente que tenemos a desafiar, esta posibilidad que nos ha dado el destino de ser un país con tanta variedad, tanta riqueza, que pareciera que siempre descansamos en esa idea, bueno, total, vamos a salir de esto. Bueno, en ese andar a los tumbos no hemos podido crecer y muchos están perdiendo en esa circunstancia. Gracias por estar ahí, nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Así son las cosas.